Bueno, hola Rafael, buen día, bienvenido. Buenos días. Hace rato que no nos veíamos, ¿no? Y hola Vero, hace rato que no nos veíamos, pero menos rato que hemos estado en contacto, ¿no? Buenos días. Bueno, lo primero que quiero decirles, porque los oyentes de La Mañana en Camino seguramente ya lo saben, que además del vínculo que ustedes tan generosamente exponen acá, cada vez que les invito para que nos ayuden a poner La Mañana en Camino, hay también una amistad, así que ante este premio ya vamos a dar cuenta un poco más de él. Bueno, felicitaciones, me siento contento. Gracias. Muchas gracias. Como seguramente se sentirán ustedes, o no tanto. ¿Cómo funciona? Pará, me voy a ordenar. Primero contémosle al público que acaban de recibir un premio, que es un premio de jerarquía subrayada, pero además es un premio que nunca había recaído sobre algún cientista político de nuestro continente, ¿no? De Latinoamérica. Que trabaje en universidades latinoamericanas. Ajá. Y segundo, ahora me hablan de eso, y segundo, me gustaría que, bueno, empecemos a hablar del fondo de la cuestión, es a propósito de qué publicación, a propósito de qué trabajo va el premio, que incluyen calidad de autores a Rafael, a Verónica y al colega Fernando Rosenblatt, uruguayo que vive en Chile, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Bueno, a ver, hablemos del premio en primera instancia. ¿Qué connotación tiene? ¿Qué significa? El premio es el premio al libro que publicamos, que salió este año, editado por Cambridge University Press, que se llama How Party Activism Survives. Uh-huh. De Uruguay's Frente Amplio. Es cómo sobrevive el activismo político, el caso del Frente Amplio. El activismo sería la militancia para nuestra jerga. Exactamente. Bueno, nosotros en realidad publicamos el libro y no nos presentamos al premio directamente. En realidad lo que uno hace es cuando en el proceso de producción editorial, una de las últimas fases es llenar un cuestionario que se llama Marketing Questionary, que uno incluye muchas cosas ahí adentro, desde los datos de los autores, la afiliación institucional, resúmenes de los capítulos, en fin, hay varias cosas que van ahí, y uno de los ítems es a qué premios lo presentaría, y ahí cuando llenamos eso hace mucho tiempo, pusimos algunos premios que son relevantes en la disciplina, y uno de los que pusimos, uno de ellos fue que es otorgado por APSA, por la Asociación Norteamericana de Ciencia Política. O sea, los colegas de ustedes norteamericanos, ¿es eso? ¿Vendría a ser eso? Lo que nuclea a los cientistas políticos. Lo que pasa es que APSA nuclea cientistas políticos de digamos, no solo norteamericanos, en su gran mayoría son norteamericanos o que trabajan en Estados Unidos, pero digamos, APSA es una asociación que para sus congresos congrega gente que va de todo el mundo, digamos. Uh-huh. Bien. ¿Y aplicaron para ese premio, digamos? En realidad, sí. Marcamos ahí que si la editorial lo fuera a presentar, uno de esos sería. Y bueno, y evidentemente la editorial lo presentó ese premio, pero nosotros no estábamos al tanto de que eso ya había ocurrido. Ajá. Y tampoco estábamos al tanto de que de que iba a ocurrir el fallo ni nada por el estilo. Ajá. Bien, y desde la perspectiva, bueno, no faltará el veterano tío uruguayo que les dirá, pero se presentaron otros premios, muchachos, eso es que les fue mal, ¿no? Bueno, no. Sí, nos presentamos otros dos. O sea, después cuando uno va, hay una página web donde, digamos, que es la que tiene la editorial, donde los autores pueden manejar o ir viendo cómo va el libro y esas cosas. Y en esa página sí dice, ahí nos fijamos y dice a dónde lo mandaron. Entonces hay otros dos premios. Bien. Que seguramente perdimos, como es obvio y como es esperable. Como era lo esperable. Claro. Y a propósito, por ejemplo, a esta convocatoria, ¿cuántos son libros en formato libro siempre? Son libros de los últimos 2 años, uh-huh, sobre partidos políticos y organizaciones políticas. La sección o sea, porque APSA se divide en secciones de diferentes temas de estudio. Esta es sobre partidos políticos y organizaciones políticas, se llama. Uh-huh. Esta es una sección bastante particular porque es sobre todo una sección muy centrada en lo que se llama American Politics, en la política norteamericana. Entonces, eso hace que sea aún más raro que libros que no son sobre Estados Unidos porque además el libro de ustedes ganen el premio. Es bien específicamente no sobre Estados Unidos, sí, ¿no? Y lo otro es que
digamos, también es bastante difícil ya publicar con un caso que no sea un caso relevante para el mundo, digamos. Uruguay no es un país relevante para la ciencia política, no es relevante para el mundo en sí. Entonces eso hay una dificultad extra para publicar. Y bueno, y nos sorprende mucho también que el libro haya sido considerado para este premio en función también de que trata sobre un caso que no es tan importante, ¿no? Es otra cosa que el tío viejo no entendería. ¿Cómo que Uruguay no es importante? El año anterior, o hace 2 años, lo ganó un trabajo sobre China, ¿no? Claro. Y la mayoría son sobre Estados Unidos o sobre los sistemas de partidos europeos. Sobre algún país de América Latina, el único libro que existe es de una mexicana, Beatriz Magaloni, pero que trabaja en Stanford, que es sobre México. Es un libro que se llama Voting for Autocracy, que es un libro sobre el PRI. Que obtuvo el mismo premio que ustedes tiempo atrás, digamos. Sí. Y para este caso, ¿ustedes saben cuántos libros aplicaron, digamos? No. Son libros que, digamos, ellos todos los años premian libros que se publicaron en los 2 años anteriores. Ajá. Y el libro de ustedes, también para que lo entienda ese tío, ¿no? ¿Por qué está escrito en inglés y por qué es publicado por una editorial que tan lejana a nuestro país? El libro está escrito en inglés porque básicamente es la forma en que, digamos, la lengua franca o el idioma común de la ciencia, digamos, ¿no? O sea, para tener impacto en las discusiones científicas, académicas, teóricas, en el mundo, digamos, uno tiene que escribir en inglés. Para nosotros es un problema, ¿no? Y obviamente eso genera también una asimetría entre investigadores que no son o que no tienen como lengua materna el inglés y los investigadores que tienen como lengua materna el inglés. Para nosotros es mucho más difícil porque en parte también hay una parte que también uno escribe en inglés para que su trabajo sea aceptado, ¿no? Entendido. Y pasar eso. Este libro fue escrito originalmente en inglés, porque entre otras cosas el libro tiene una intención que es fundamentalmente académica. El libro combina la preocupación sobre el caso, por tratar de entender el caso, también con preocupaciones teóricas que van más allá del caso y sobre todo sobre la reproducción del activismo. Ajá. Y en ese sentido, perdone que alguna pregunta para ustedes puede ser media o llover sobre mojado o de poca importancia. Y ustedes cuando... A ver, son 2 personas que viven en una ciudad y una tercera persona que no vive en la ciudad. Sí. ¿Cómo trabajan juntos? Esa es una cosa... Bueno, trabajamos virtualmente, o sea, por Zoom. Ahora como estamos haciendo casi todo, ¿no? Pero eso ya lo hacíamos desde antes. Sí, claro. No digo que ahora a nadie le va a costar entenderlo, quiero decir. No. Nosotros tenemos un método de trabajar que... Nos conectamos, el libro lo escribimos entre los 3 a la vez, o sea, no es que cada uno... Tú te dedicas a este capítulo, tú ves... Si bien en algunos momentos alguna cosa puntual tuvimos asignada a cada uno, pero en realidad lo escribimos los 3 a la misma vez, o sea... Pero para qué quiero entender eso, ¿no? Yo, como estoy de este lado de la mesa, estoy de este lado de la cordillera, ponele, ¿no? Yo soy Rosenblatt, ¿no? Y entonces que nos ponemos a escribir y en voz alta vamos diciendo lo que estamos escribiendo. Rosenblatt, que es el que mejor escribe en inglés, es el que está sentado del otro lado, nosotros estamos sentados en nuestros escritorios. Sí. Y pasamos largas jornadas trabajando juntos a la misma vez y sí, escribiendo. Es algo raro, ¿no? No es algo usual. Y en la contratapa del libro, por ejemplo, hay un endorsement de un apoyo, alguien que leyó el libro y habla del libro, por lo general, digamos, bien, dándole para adelante. Claro. Si no lo hubieran puesto. Claro. Entonces, una de ellas es Hari Han, que es una académica muy reconocida en Estados Unidos, sobre todo por su trabajo con organizaciones sociales, que intenta, y ahora dirige un centro muy importante en Johns Hopkins University, que es el Centro Ágora, que es precisamente sobre el estudio del activismo, ¿no? Y ella, cuando nosotros
en algún momento también trabajamos con ella fue a Santiago a trabajar con nosotros, y entonces le contábamos cómo era que nosotros, ella nos preguntó lo mismo, cómo es que hacíamos, ¿no? Y cuando le contábamos cómo lo estoy hacíamos, haciendo preguntas al nivel de Harry Hunt. Ella, digamos, le parecía muy extraño la forma en que nosotros. ¿Por qué? Trabajábamos. ¿Qué es lo que luce como algo extraño? No, que por lo general cada uno hace una parte y después se fusiona y hay discusiones, pero nosotros, digamos, escribimos juntos. Ajá, bien. Todos juntos, digamos. Juntos, sí. Por eso, están en ese momento, bla, 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 bla. No, y si en lugar de ese tipo de nivel, mejor usa esto, bla, 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 ¿no? A ese nivel, ¿no? Sí. Bien. Y no queda tan mal, digamos, porque a veces eso puede quedar muy mal. En este caso hemos generado resultados que por lo menos son aceptados. O sea, convengamos que si Rosenblatt viviese aquí o ustedes en Santiago, el proceso sería exactamente el mismo. Sí. Una mesa en el medio, cada uno en su computadora y seguramente también sería igual en términos de utilizar esto que todo el mundo virtual. ahora utiliza, bueno, Zoom claro. o Google Hangout o Google Meet. Nosotros lo venimos usando hace un montón de tiempo y trabajamos así. Y si estuviéramos en Uruguay también trabajaríamos así, porque cada uno no está en el mismo lugar exactamente. No, pero por lo que advierto, ni siquiera necesitan que estén en el mismo lugar. Justamente al tener eso, ¿no? Bien. Ese era un asunto que tenía ganas de conocer. Y otra... Después hay otras cosas que son el trabajo de campo, ¿no? Claro. Que eso implica todo el trabajo que implicó el libro en términos de hacer entrevistas. Y ya vamos a ir a eso revisar documentos. cuando analicemos, o por lo menos recordamos. Que eso sí ya recae en quien... hay que estar en un lugar para hacerlo, no se puede estar de lejos haciendo eso. Claro, si vas a hablar de los comités de base del Frente Amplio, por ejemplo... Sí, si vas a hacer entrevistas a gente que está en la estructura base o dirigentes políticos del Frente Amplio, tenés que estar acá, por lo general eso. Y al pasar dijiste algo, Vero, y cuando ustedes escriben, ¿no? El procesador de texto está en blanco y quieren establecer un enunciado, una idea, ¿y ya la escriben en inglés? Sí. Ajá. ¿Tienen ese nivel ya de escribir? Bueno, el que más nivel tiene es Fernando. Pero... Pero sí, obviamente todo va a un corrector, ¿no? A un editor que... Bueno, pero si escribiera en español también tendría que ir a un editor y un corrector para ver cuestiones de estilo. Es más necesario, ¿no? Pero obviamente, sí. Pero ya arrancan en inglés, no es que haya que hacer una traducción después. Sí. Que va un editor que no es el editor, o sea, después pasa por el editor de la editorial. La editorial. No, pero entendí que hay un proceso previo, anterior. Sí. Pero ya arrancan ustedes escribiendo en inglés. Sí, porque es, digamos que... escribir en español, o sea, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, en la medida en que ya uno lo puede adelantar en inglés, es más sencillo el proceso, digamos. Y escribir en español y pasar al inglés no es algo sencillo, como tampoco es sencillo escribir en inglés y luego pasarlo al español. Claro. O sea, claro. Hay algunas cosas que hemos traducido del libro y que no quedan felices, digamos. Y a mí me gusta mucho más cómo queda en inglés que cómo termina quedando. Si tan solo pudiéramos decirlo en inglés. No me pasa eso, pero, o sea, a mí me gustaría escribir mucho más en español, pero digamos, no queda bien, la traducción es difícil. Pero mirá a qué nivel llego de preguntarles. ¿Se puede decir que quizás escriban ustedes mejor en inglés que en español? No. A este nivel me refiero, de literatura científica, ¿no? No es que escribamos muy bien en español, pero seguramente es mejor que lo que escribimos en inglés. Bien, justamente, ¿cómo sobrevive el activismo de los partidos, del partido, ¿no? La militancia, ese es el libro que hace especial hincapié al caso uruguayo, al caso del Frente Amplio. Pero antes, me gustaría hablar un poco más sobre el premio, porque el premio tiene un nombre propio, ¿no? Es un... Leon Epstein. Ajá, que es un politólogo estadounidense, Leon Epstein era un economista, en realidad, que fue presidente de la asociación de APSA, de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política. Y en 1986 es el premio, ¿no? La primera vez. Premio. Sí, es un académico norteamericano. Bien. Sí, se dedicaba a temas de partidos. ¿Sí? Bien, perfecto. Y en ese sentido, me imagino que un destaque de este tipo, desde la perspectiva estrictamente académica,
no sé con qué dimensión, pero seguramente oficia como un abre puertas, como una llave para seguir desarrollando el trabajo de ustedes, ¿no? O no necesariamente. Bueno, para nosotros sí es importante. A ver, nosotros no es que trabajamos para presentarnos a premios, ¿no? Sí, nada claro. por el estilo, sino que trabajamos para publicar nuestro trabajo, como decía Rafael, que nuestro trabajo sea conocido por otros académicos y que tenga impacto científico. Eso es lo que buscan los investigadores. Más allá de que después los resultados de esa investigación puedan tener otros impactos no necesariamente científicos, ¿no? Que tienen que ver con la divulgación o con la enseñanza, que también son funciones que nosotros hacemos. Pero en todo caso, lo que el premio, digamos, el plus del premio es que nos abre otras como otras puertas. Bueno, otros a eso me refería, un abre puertas. Para nosotros, aparte, en ese sentido es muy relevante, tanto para nosotros individualmente como para nuestra comunidad académica, Claro. nuestros departamentos, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República o el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, que es donde yo trabajo, digamos. O el departamento O el de Chile, donde está Fernando, o la escuela de Ciencia Política de la UDP de Chile, son muy importantes porque, digamos, entran en la consideración también de un mundo académico más amplio. Es decir, nosotros los tres hicimos doctorados acá en América del Sur, ¿no? Tanto Fernando como yo en la Católica de Chile, Verónica en la UTDT, en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Y obviamente, la gente cuando lee un trabajo por primera vez o ve un trabajo por primera vez se fija de dónde vienen los académicos que escriben ese trabajo, y hay como una especie de autoridad mayor de quienes digamos, de quienes estudiaron en universidades reconocidas, sí, claro. sobre todo Estados Unidos. Entonces, en este punto, que uno tenga una certificación que viene dada por este premio, es una cosa que, como vos decís, abre puertas y hace que al trabajo de uno lo miren de otra manera. Me da la sensación que no solo se la abren a ustedes en particular, también, ¿no? Claro, pero no solo a nosotros, sino también es algo que revaloriza la producción académica desde el sur. A eso iba, que no solo es un privilegio del cual ustedes propiamente se pueden ver beneficiados. Y creo que ahí es lo más importante. Es decir, hay mucha producción local, no solo en Uruguay, sino en Argentina, en Chile, de valor, que muchas veces, por ser producción local, es mucho más difícil que sea tenida en cuenta por académicos que trabajan en otras partes del mundo, y sobre todo por académicos que trabajan en el centro, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Bueno, en este caso, que haya un premio que se le otorga a unos académicos que trabajan en el sur y que fueron formados en el sur, digamos, también es una puerta que se abre para decir, bueno, miren, ¿saben qué? La producción académica de calidad no solo es producción académica que se elabora en el norte, sino que también desde el sur se pueden pensar en problemas que son generales, ¿no? Bien, ¿el libro se puede comprar aquí en Uruguay o no, solo a través de Amazon? Ahí está, bien. ¿Y el libro en algún momento podrá ser traducido al español? ¿O eso depende de ustedes? ¿O una editorial uruguaya puede manifestar interés en...? Sí, hay que negociar los derechos con... La editorial, digamos. Claro, la editorial con Cambridge University Press, pero bueno, eso se puede hacer, sí. Y después hay un trabajo de traducción. Sí, todo lo que dijimos recién. La profesionalización de la política y la desaparición de las organizaciones partidarias basadas en militantes parece una tendencia ineludible. Este artículo, a propósito del libro, porque ¿no? lo que estás leyendo es un artículo que está es un capítulo del libro que a su vez fue publicado en una revista científica que se llama Comparative Political Studies, y que es uno de los capítulos que integra el libro. Muestra al estudiar el Frente Amplio de Uruguay como un caso desviado, la relevancia de las reglas organizacionales para explicar la reproducción de la militancia partidaria, utilizando datos de una encuesta, lo bueno que hablaba recién, ¿no? La encuesta en línea de personas que tienen diferentes niveles de compromiso con el Frente Amplio, y entrevistas en profundidad con militantes de partidos, mostramos a aquellos con niveles relativamente bajos de compromiso, es decir, adherentes, y difieren de los militantes en su disposición a cooperar con el partido y en el tiempo que dedican a las actividades partidarias. Bueno, luego de la pausa, si les parece bien, empezamos a tocar alguna de estas baldosas que componen la vereda del libro para hablar de este caso, y si esto aplica
esto de la militancia, que parece ser un fenómeno que tiende a desaparecer globalmente, ¿no es cierto? O por lo menos tal como se concibe aquí. Bueno, creo que en Uruguay es claramente visible, aunque igual suene Uruguay un caso excepcional, ¿no? Igual es visible. Y si este es un asunto que va inevitablemente a desaparecer, ¿y por qué el Frente Amplio tendría características o razones que expliquen que en todo caso la figura del militante siga siendo de cierta importancia? La pregunta va implícita, incluso comparado con el nivel de militancia de otros partidos. Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino con Rafael Piñeiro, con Verónica Pérez. Estamos en el 98.7 y ustedes nos pueden ayudar a poner la mañana en camino, ya lo saben, mandando sus preguntas o comentarios a través del WhatsApp 099-894-987. También a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Verónica Pérez y con Rafael Piñeiro, los coautores junto a Fernando Rosenblatt del libro How Party Activism Survives, que es como cómo sobrevive la militancia política de un partido o algo así, ¿no? Sí. Más o menos. Y que hace especial hincapié en el caso uruguayo, en el caso del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva me gustaría, para entrar de lleno en el asunto, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes que muestra el Frente Amplio a nivel internacional que merezcan cierta atención para su estudio? De pronto la cercanía que tenemos con el fenómeno a nosotros nos quita la posibilidad de adquirir esa dimensión tan excepcional, ¿no? Sí, en realidad el libro es sobre el Frente Amplio, pero habla de un fenómeno mayor, que es de la reproducción de un tipo de partido, ¿sí? Vos hablabas de la reproducción de la militancia, pero en realidad es de un tipo de partidos con militantes que son los partidos orgánicos de masas a los que pertenecería el Frente Amplio. En algún momento todos los partidos fueron así, se puede decir, ¿no? La inmensa mayoría, ¿no? Muchos partidos fueron así. La literatura sobre organizaciones partidarias es vieja en la ciencia política y reconoce a autores muy renombrados como Duverger o, Michels antes, ¿no? Que hablaba sobre, partidos que habían surgido con una estructura de militantes, es decir, no solo partidos dependientes de los líderes, ¿no? Sino partidos con estructuras de militantes que conviven con los líderes, eventualmente controlan a los líderes y hacen muchas de las tareas rutinarias de un partido político, desde organizar campañas electorales hasta juntar plata para finanzas, ¿no? Entonces, la literatura clásica sobre organizaciones partidarias da cuenta de un fenómeno de surgimiento de partidos con estas estructuras. Que están asociados a la universalización del sufragio y por lo tanto a la necesidad de movilizar una masa, de un ejército de activistas como forma, entre otras cosas, de comunicar políticamente, claro. O sea, de hacer campaña electoral, ¿no? O sea, la política ya no era para esos partidos la política de notables del siglo XIX, donde votaban unos poquitos. Exacto. Y entonces los partidos no eran y los militantes obviamente no eran algo tan importante. Lo que ocurre después también es que existen unos procesos de cambio tecnológico que son incorporados a la política, que hacen también que cada vez los militantes sean menos relevantes para ganar elecciones, ¿no? Y entonces eso hace que los partidos puedan optar entre generar una organización muy vasta, con mucha capacidad de movilización basada en el trabajo militante, o ser más lo que se llama en la actualidad profesionales electorales, es decir, generar un equipo profesional que pueda hacer campañas electorales a través de medios masivos de comunicación o en la actualidad a través de nuevas herramientas de tecnología de información como el Internet. Esa es la tendencia, entonces, ir hacia... Y eso era lo que es, claro, esa es la tendencia y era lo que ya describía Michels, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Los partidos, la tendencia a la oligarquización de los partidos, ¿no? Esto que dice Rafael, los partidos se transforman de partidos con militantes a partidos profesionales, era descrito por Michel como, los partidos se oligarquizan, ¿no? Van perdiendo sus estructuras militantes y esto lo hace dependientes de los líderes, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Por estos cambios exógenos a los que Rafael por tendencias por tendencias naturales, porque la organización requiere burocratización y eso hace que los militantes pierdan control sobre los líderes y los líderes se vayan independizando y controlando a la organización. Esa es una tendencia natural que identifica Michels a comienzos de siglo. Y después por cambios que son exógenos a los partidos, que hacen que los militantes pierdan valor en términos de las funciones que desempeña el partido, sobre todo para campañas electorales. ¿Y esos cambios exógenos cuáles podrían ser? ¿El avance tecnológico? El surgimiento de la radio, la televisión y ahora Internet. Con la tecnología, claro, Twitter, las redes sociales. Incluso ahora hay una cuestión que desafía mucho más a los partidos, porque digamos, esto es otra cosa que no se entiende mucho. ¿Para qué sirve una organización con militantes? Bueno, la organización con militantes sirve para dos cosas. Primero, para desarrollar campañas, es decir, para llevar la palabra del partido o el programa del partido a mucha gente a través de una comunicación personalizada. ¿Tá? Eso en la actualidad, la comunicación personalizada, es algo que se puede eventualmente hacer a través de nuevas herramientas que han surgido, ¿no? Esta idea del Big Data y la posibilidad de recabar el perfil de las personas y desplegar ya no un mensaje unificado como lo podía hacer a través de televisión, sino mensajes específicos para cada perfil, es algo que hacen los militantes políticos. Y probablemente con mayor, entre comillas, eficiencia que el señor que te viene a golpear la puerta. Digamos, por lo menos más barato. No tal vez más eficientemente, pero sí más barato. Quizás lo más... No tal vez más eficazmente. O sea, no hay nada más eficaz que el contacto personalizado, por lo menos para movilizar votantes. ¿Tá? Eso está demostrado, digamos. Lo segundo es el segundo papel que cumplen las organizaciones políticas, que es el extraer información de la sociedad para los dirigentes políticos. O sea, el saber qué es lo que está pasando. ¿En qué anda la gente, digamos? ¿Ah? Pero pensémoslo desde cosas muy, digamos, sobre los estados de ánimo de la gente, que eso la opinión pública, los estudios de opinión pública de alguna manera lo hacen, pero sobre cosas puntuales que no necesariamente la opinión pública puede relevar, ¿no? Por ejemplo, mirá que en tal barrio los vecinos están preocupados por esto y hay un problema serio ahí, ¿no? Y entonces eso sirve para el gobierno local o para el gobierno nacional respecto a cómo desarrolla políticas hacia esos sectores. Entonces, eso en la actualidad también tiene un sustituto que son estos de escucha social que se puede hacer a través de redes sociales. ¿Se entiende? Que antes estaba solo restringido a opinión pública, que como la opinión pública es un poco más cara y los estudios son más caros, ¿no? Estaba reservado para algunos temas y para algunos temas de alcance, sobre todo nacional. Bueno, en este caso, los militantes que servían para cuestiones más puntuales, más locales, que no eran captadas por la opinión pública, empiezan a tener ahora también un sustituto, que es este de la escucha social a través de redes sociales. Entonces, cada vez es menos importante para los dirigentes tener militantes. Porque ¿qué otra cosa son los militantes para los dirigentes? Son una posibilidad de llegar a personas, que hoy la tengo por otro lado, son una posibilidad de recibir información, que hoy lo puedo sustituir por otro lado, y ¿qué son también? Son la fuente potencial de dirigentes. Una cantera, digamos. Que puede eventualmente desafiarme. Si no, bien. No, yo le decía una cantera del otro lado. Los militantes de donde puedo sacar... Son los potenciales líderes. Buenos cuadros políticos. Exacto. Para... Llego al gobierno a ejercer mejor el gobierno. Pero al mismo tiempo quiero tener una militancia controlada. No quiero tener gente que me esté controlando a mí. Yo quiero controlar a esa gente, quiero controlar la reproducción de los liderazgos dentro de esa organización. Y entonces cuanto más controlada tenga esa organización, cuanto más pequeña, es mucho más funcional a los intereses del liderazgo. ¿Entiende? Entonces siempre hay una tensión entre los líderes que intentan controlar el partido y los militantes que intentan preservar su rol de incidencia y de control sobre el liderazgo. Y en ese contexto, ¿por qué el Frente Amplio, que es el objeto de estudios de ustedes, luce con elementos excepcionales? A pesar de que igual cualquier persona de 40 años para arriba, o quizás de 30 años para arriba, pueda percibir que ha habido como una baja en los niveles de militancia, ¿no? Pero aún así, ¿qué es lo que tiene de excepcional el Frente Amplio, según entienden ustedes? Bueno, a ver, dos cosas ahí. Primero, el libro intenta explicar históricamente, ¿no? Buscando una causa histórica, por qué esto
se sigue reproduciendo, Ujú, ¿no? exacto. Después, sí es cierto que hay una baja en la militancia respecto al periodo fundacional, obviamente, que fue un periodo muy especial, y también quizá respecto a otros, en particular respecto al periodo anterior a que el Frente ganara por primera vez las elecciones. O de la recuperación democrática, imagino Bueno, también. La la crisis, base fundacional. la baja de la militancia en el Frente Amplio es de los años 90, no es una baja que se produce luego de del Frente Amplio llegado al gobierno. No, claro, está bien. Sí. Pero de todas formas, lo relevante no es tanta la cantidad de militantes, sino que el Frente Amplio mantiene unas estructuras, ¿no?, que dan cabida a la participación de esos militantes más allá de periodos electorales, ¿no? Porque esa es otra diferencia con otros partidos de Uruguay, y esta también es una diferencia respecto a otros partidos de izquierda con los que se compara Uruguay, por ejemplo el PT, ¿no? El PT nace como un partido con las características similares a estas que estamos describiendo, ¿no? Un partido orgánico de masa con vínculos muy fuertes con los sindicatos, pero a lo largo de los años, a medida que el PT se va acercando al gobierno en Brasil, va perdiendo estas estructuras de base, en base también porque hay una reforma estatutaria, ¿no? En cambio, bueno, nosotros encontramos que la razón principal por la que esto no ocurre en el Frente Amplio es porque existió, y esto es la causa histórica, ¿no? Los militantes de base integran los órganos de dirección del partido, bueno, todos los órganos de toma de decisiones del partido. Esto les da un sentido de eficacia a su participación, es decir, los militantes a través de esa participación inciden en las decisiones del partido. Entonces, esto hace que la militancia se reproduzca, porque encuentran allí un incentivo para seguir militando. Ajá. ¿No? Además de que estas estructuras son abiertas, ¿no? Estas estructuras de base son abiertas en el sentido de que reciben a cualquiera que quiera militar, ¿no? No están cooptadas como otras estructuras que podrían existir en otros partidos. Sí, ahí hay dos cosas. La primera es sobre la causa histórica, ¿no? La causa histórica es, si hoy uno piensa cuál es el papel de la militancia en términos de lo que le genera al partido, es más extraño entonces preguntarse por qué el partido mantiene una estructura donde la mitad del poder de decisión del partido está en manos de esa militancia de base, ¿no? Ese es el punto. Claro. Y esa estructura donde la mitad del poder dentro de los organismos de decisión del partido está entregado a la militancia de base, surge históricamente, es decir, surge por la importancia que en el momento fundacional tuvo el movimiento de comités de base en el Frente Amplio, tanto en el año 71 como luego en el año 84 y durante los años 80. ¿Ah? Por eso se llama una causa histórica, porque eso ocurrió en el pasado, generó en este caso una estructura institucional que es la que se sigue reproduciendo hasta hoy, sin que necesariamente siga existiendo precisamente el volumen de militancia que existía en el año 71 y en el momento de la restauración democrática. ¿Ah? Eso por un lado. El segundo punto, esto le otorga una eficacia. Esto es uno de los aportes del libro, porque lo que muestra el libro, lo muestra empíricamente, es que esta eficacia funciona como lo que se llama un incentivo selectivo, que es un incentivo que las personas buscan a la hora de militar. Las teorías tradicionales sobre militancia en partidos políticos dicen que la gente se adhiere a partidos políticos, es decir, es adherente, no milita, se adhiere, simpatiza con un partido, porque el partido le genera un incentivo colectivo, es decir, lo representa su visión de la historia, representa una identidad, como yo soy hincha de Peñarol. Sí. ¿Está? Yo soy socio hincha de Peñarol, ¿por qué? Porque Peñarol me representa, ¿no? Un estilo de juego, una forma de ver las cosas, ¿no? Un proceso civilizatorio. Sí, un legado histórico, digamos. Civilizatorio, ¿no? Sobre todo. No, mentira. Pero se entiende. Sí, o sea, se entiende, uno claro. puede ser adherente a un partido en esos términos. Pero cuando uno ya da un paso más, que es el de dedicar tiempo a la organización, el dedicar dinero a la organización, el dedicar esfuerzo a la reproducción de esa organización, eso es lo que nosotros llamamos militante o activista. ¿Ah? Ese es un escalón más. ¿Qué es lo que dice la literatura sobre partidos? Bueno, que esa gente lo hace porque tiene, aparte de tener los incentivos colectivos, la organización le provee incentivos
selectivos, es decir, que individualmente le ofrece a ellos mayor posibilidad de acceder a cargos, mayores posibilidades de acceder a servicios de manera preferencial, ¿no? Una cosa que, digamos, los incentiva por lo que le dan, una especie de transacción. ¿Ah? Lo que nosotros observamos en el caso del Frente Amplio es que, si bien puede haber un paquete de militantes que tengan esas expectativas, la gran mayoría de militantes, y sobre todo la estructura de base, que es una estructura que no selecciona candidatos, que no selecciona gente para, ¿no? Si uno quiere ser candidato dentro del Frente Amplio, no tiene que militar en un comité de base, tiene que ir a militar en una de las fracciones que integran el Frente Amplio. Si uno quiere tener posibilidades de estar en un cargo designado, de vuelta, lo mismo, el lugar no es el comité de base. ¿Tá? En los comités de base se desarrolla una militancia que no está centrada, obviamente que tiene un componente de incentivo colectivo, de lo que representa el partido, bla, 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 como en todos los otros partidos, pero también tiene una parte que funciona como un incentivo selectivo que está asociado a esta idea de la eficacia. Es decir, como mi participación, o yo siento que mi participación tiene sentido porque yo defino el programa del partido, las posiciones del partido y las estrategias del partido. Porque yo incido, digamos, ¿no? Incido directamente. Estoy en un lugar donde incido. Y yo incido directamente porque hay unas reglas que se generaron cuando esta gente sí era importante para el partido. Sí, por eso está, en el caso del Frente Amplio, el debate bien explícito acerca de qué peso, qué rol, qué importancia tienen los comités con relación a las decisiones generales, y están aquellos que dicen ese peso no se toca, o hasta incluso debería aumentarse, y están aquellos que dicen ese peso debería adaptarse a los nuevos tiempos, claro, y no ser tan grande, ¿no? Esa discusión estuvo, si nosotros rastreamos la discusión histórica, esa discusión tiene larga data dentro del Frente Amplio, ¿no? No es de ahora, sino que en realidad hay varios momentos históricos en los que esta discusión aparece. Por ejemplo, toda la discusión del proceso de generación de los estatutos del Frente Amplio en el año 86, ¿no? Es una discusión precisamente del papel que iban a tener, no sin desconfianza de parte de los actores de las fracciones, incluso de fracciones que hoy podrían estar muy de acuerdo en que esa estructura siga funcionando, la desconfianza que tenían de la participación directa de las estructuras de base, de los comités de base agrupados en coordinadoras dentro de la dirección del partido. Claro, pero sin embargo eso también ha generado dentro del Frente Amplio esta idea, y es: los comités de base de alguna manera son la posibilidad, una especie de brazo ejecutor de determinada mirada política, ideológica de ciertos sectores del Frente Amplio, que además poseen, o les suele ocurrir, no necesariamente muy buena representación electoral cuando llegan las elecciones, ¿no? Entonces aprovechan todo eso que está armado para que esos durante todas las semanas de todo el año sigan yendo al comité. Es la gente nuestra. Después de nosotros no nos vota nadie, nos vota menos gente, pero incidimos por ese lado también, como una especie de herramienta útil a los que menos votos tienen en las urnas. De distorsión respecto a lo que quiere, lo que algunos dirigentes llaman el pueblo frente amplista. Exacto. Eso, en realidad, nuestros datos hay que relativizar un poco. Eso es un poco un mito. Yo hablo del relato, por eso no digo que exista. No, es que en realidad, esas afirmaciones están hechas en base no a datos, por lo menos no a datos sistemáticos, ¿no? En todo caso, en base a percepciones, ¿no? Y los datos nuestros un poco relativizan eso. Nosotros hicimos una de las grandes fuentes de datos del libro, es una encuesta online que hicimos a adherentes al Frente Amplio, no a militantes. Dentro de los adherentes hay militantes. Militantes de comité solo de comité de base, militantes solo de fracciones, militantes de fracciones y comité de base, y personas que no militan en ninguno de estos ámbitos, simplemente adhieren al partido. ¿Que adhieren qué? Porque se sienten adherentes. ¿Pero pagan una cuota o algo, o no necesariamente? No necesariamente. Se dicen adherentes. Se sienten adherentes y no militan, digamos, en ninguna de estas dos. Que sería, para que nadie quede afuera de esta charla, que sería como un escaloncito más arriba del que uno puede decir el simple votante, que te votó al Frente Amplio, pero de pronto... Claro, es el que se siente, no solo se siente frente amplista, sino se siente adherente de la organización. Bien. Y eventualmente que reporta decirse adherente. Bien.
Entonces, bueno, en base al análisis de esta encuesta de adherentes, nosotros encontramos, hay dos datos que parecen relevantes para relativizar esta afirmación que vos hacías. En primer lugar, nosotros relevamos las posiciones políticas de los adherentes y de los militantes, sí, ¿no? Y las posiciones políticas de los militantes de los comités de quienes militan en comité de base respecto al resto de los grupos, ¿sí? No son diferentes. Tan diferentes, ¿no? por lo menos. Mirá, claro, mirá, ¿no? Mirá. No son diferentes en términos de que son más radicales o mucho más radicales. De hecho, las diferencias no son estadísticamente significativas en varias de las posiciones políticas que relevamos. Y en segundo lugar, cuando nosotros relevamos la pertenencia fraccional, ¿no? ¿A qué fracción pertenecen, sí, los militantes de base que militan en las bases, pero también en las fracciones? Encontramos que en realidad el peso de la supuesta fracción, de las fracciones radicales, ¿no? Del Partido Comunista y el MPP, no es... O más a la izquierda. O más a la izquierda, ¿no? Las fracciones, sí, que están más a la, sí, izquierda... Sí, sí. En realidad no, o sea, los datos no muestran eso, sino que muestran que en realidad las fracciones moderadas, ¿no? El Partido Socialista o el resto de las fracciones moderadas juntas, ¿no? Asamblea Uruguay, el Frente Liber Sereni, sí, tienen un peso relevante en la estructura de base. Y lo otro es que pero eso se aleja del relato de dentro que yo partí, ¿no? Dentro de la estructura de comité de base, el principal núcleo es el de gente que no sectorizada. Claro. ¿Ah? O sea, como minoría mayor, digamos, es el 30%, es gente que no se identifica con ningún sector. Después, la otra composición es una composición bastante similar a lo que dan las elecciones internas del Frente Amplio, donde vota todo el mundo, bastante también similar a lo que da la elección primaria presidencial y bastante similar a lo que da también la elección nacional. Ajá. O sea, no hay distorsiones enormes, digamos. El otro punto que también es relevante, que nosotros hicimos varias entrevistas a dirigentes sectoriales, a dirigentes del Frente Amplio y a gente de la estructura de base. Y lo otro que queda claro ahí es que, digamos, obviamente hay preferencias similares en algunos temas respecto a algunos sectores de la estructura de base, ¿no? De la discusión en la estructura de base, ¿no? Pero no son los sectores los que instrumentalizan a su militancia en los comités de base para torcer a favor sus discusiones, ¿no? Hay muchas veces en donde gente que pertenece, no sé, a determinado sector tiene que, en el plenario nacional en el que representa la estructura de base, votar en contra incluso de su sector, partido, digamos. De su sector, porque ellos son delegados, porque lo otro es esto, ellos funcionan como delegados de su coordinadora y sus comités de base. Está bien. Y que si llegan a votar diferente a lo que la coordinadora o su comité de base especificó, van a tener problemas. Claro, también puede hacerse la otra lectura, pero además que ni siquiera en juicios de valor, quiero decir... No debería resultar tan asombroso o incluso sospechoso que un militante de la vertiente artiguista, ¿no? Vaya al comité de base tratando de defender las posiciones que discutió antes en su sector político, porque entiende que son las mejores, ¿no? De hecho lo hacen, ¿no? Pero quiero decir... Pero la síntesis que ocurre en el comité de base es otra. Claro, bueno, pues hay correlación de fuerzas, supongo, también. Sí, la síntesis que ocurre en los comités de base y que después se eleva a las coordinadoras, que de las coordinadoras se eleva al plenario departamental, ¿no? La síntesis de los comités de base es diferente a las... muchas veces la mayoría de las veces hay coincidencia entre lo que piensan los sectores y lo que piensan las bases, ¿no? Pero en algunos momentos cruciales hay diferencias. Hay algunos momentos cruciales que están captados en el capítulo 6 del libro. Pero en todo caso, la síntesis de las bases es diferente a la síntesis de los sectores y se expresa en esto que dice Rafael, ¿no? Si hay militantes que vienen con la síntesis de su sector y esa síntesis es diferente a lo que decide el comité de base, bueno, tendrán que ir a defender la posición del comité de base a la coordinadora o a los órganos superiores, si no la de su sector, si no son penalizados. Bien,
Vamos a la pausa y después en el último bloque me gustaría sobre este asunto decir, bueno, y toda esta síntesis, primero, aunque el Frente Amplio todavía mantenga como el militante con cierta vigencia, de todas maneras, el militante, el comité de base en particular, tiende a desaparecer, 1. 2, al Frente Amplio, si pasás raya, le está sirviendo, le está conveniendo, está logrando los objetivos. Creo que además la pregunta viene bien oportuna porque acaba de perder una elección, ¿no? 3, ¿y qué pasa con los otros partidos? Porque uno percibe también, más allá de esos roles que están ocupados cada vez más por profesionales de la política o de la comunicación política, uno percibe, y en este momento, además con legítimo y mucho viento en la camiseta, un montón de personas que dicen, no, pero yo soy blanco, y porque los blancos y blanco, y no, que habla de una mirada que parece ser hija bien de un componente militante de la política. Me gustaría eso. Y después, bueno, avisen en su casa que no vuelven hasta la tarde. No. Hay otro asunto que a mí me quedó. Rosenblatt podría ayudarnos mucho quizás en este caso, porque yo recuerdo haber hablado con el politólogo Luna mucho acerca del caso Chile, y uno de los problemas que exhibe el caso Chile tiene que ver con eso que dijiste al pasar, de la oligarquización de la política, es decir, políticos que han roto sus vasos comunicantes, estructuras políticas por derecha y por izquierda, que provoca que la gente se sienta muy distante, muy alejada de la política, y la política muy distante y muy alejada, y además sin necesitar de la gente, ¿no? ¿Eso no es un riesgo en ciernes que tiene la política? Es decir, romper esos vasos comunicantes con la gente, loco, que en definitiva es la que te pone en un lugar, la que te da, digamos, la que te otorga a vos el derecho a representarles. Bueno, no sé qué mirada me gustaría que lo desarrollaran. Nos vamos a la pausa rapidito, pero antes algunos mensajes. Buenos días. La fachada del libro sobre activismo político en Uruguay tiene la foto de mi querido comité de base del Frente Amplio, Mario Benedetti. Saludos y muchos éxitos más a futuro a esta gente tan linda, lo dice Silvia de Capurro. En efecto, la portada tiene... Sí. ¿No? ¿Cómo fue elegir eso? Porque... Sacamos varias fotos. No, estuvimos recorriendo comité de base. Pero la idea era, tiene que ser un comité de base Porque es sobre el libro, más que sobre el Frente Amplio, sobre la estructura de base del Frente Amplio en sí. No, pero además me imagino, para una mirada de la afuera, ver una fachada así, decir, y esto, ¿no? Debe ser hasta... La fachada del Mario Benedetti es particularmente vistosa. Sí. Y ellos nos abrieron el comité. Es una fachada... ¿Dónde está? Pero es una fachada que uno conoce, justamente por su condición de vistosa. Es que es Capurro, está sobre Capurro. Bien, perfecto. No recuerdo ahora la otra calle, pero... cerca del Parque Capurro. Al lado del comité de base Manuel Quintela. No, eso fue un chiste que no. Por la discusión que Manuel Quintela, Mario Benedetti, Día del Patrimonio. Una pavada. Mirá, Carlos se ríe de mí y dice, una cantera, citando la frase que yo usé, muy buena, Ale, parecieras que crees en serio que se hace carrera política desde abajo y con méritos. Y la verdad, denme si quieren la medalla al ingenuo del año. Pero ¿acaso también de ahí no se hace carrera política? Más allá de si se hace carrera política o no, en la participación política en los partidos, tanto en el Frente Amplio como en el Partido Colorado, como en el Partido Nacional, me imagino, no conozco la estructura de Cabildo Abierto, en Cabildo Abierto como en el Partido Independiente, como en cualquier otro partido, los partidos también realizan algo que es la transformación de esas personas en líderes que después aplican ese liderazgo a otro tipo de organizaciones sociales, sindicales, empresariales. Digamos, y esa es una tarea que también desarrolla la política en términos de la reproducción de algo que es necesario para la existencia de organizaciones, claro, que son los liderazgos. Es decir, gente que tenga conciencia de su capacidad para hacer política, tanto sea una organización social, una organización partidaria, ¿ah? Y a partir de esa conciencia se tome el trabajo de hacerlo. Bien, nos vamos a la pausa. Al regreso, lo dicho, seguimos poniendo la mañana en camino con Rafa Piñeiro y Vero Pérez. Bueno, último tramo de la charla con Rafael Piñeiro y Verónica Pérez a propósito del libro que acaba de ser premiado con justamente el León Epstein de la Asociación de Ciencia Política de los Estados Unidos, premio al libro excepcional, que ya fue editado. De hecho,
para poder participar del premio tenía que ser editado, ¿no? Claro. Por la Universidad de... No, por Cambridge University Press. Ahí está. Bien. Y por supuesto está en inglés y los interesados deben acudir a él a través de tiendas internacionales como Amazon, o supongo que habrá otras, no sé yo. Sí. Y el libro, ya lo hizo, un libro de muy alta calidad de presentación también, con tapa dura, en fin, ¿no? Con todos los chiches. A ver, Rafa, Vero, quedaron algunas preguntas planteadas desde antes de la tanda. Y al Frente Amplio, que luce como excepcional, ya que todavía tiene ese nivel de militancia, más allá de que ha bajado, ¿le sigue siendo útil? ¿Le conviene al Frente Amplio tener militancia, tener militantes, tener comité de bases? ¿Le resulta funcional, estratégicamente adecuado? Bueno, ahí, a ver, para como subir un poco más, ¿no? Para generalizar un poco los resultados que surgen del libro, que esa es la idea del libro, ¿no? La idea del libro es hablar del Frente Amplio, pero en realidad, en relación, decir algo sobre las estructuras partidarias, sí, claro, ¿no? Que en definitiva, los partidos son los actores claves en las democracias, por lo tanto, pensar en qué tipo de estructura tienen es relevante para entender cómo los partidos representan, ¿no? Porque en definitiva los ciudadanos representan, la representación de intereses se realiza a través de los partidos políticos. No hay otra forma que conozcamos en las democracias que no sea a través de los partidos. Por eso pensar en las organizaciones es muy importante. Lo que no significa que las personas encuentren otras organizaciones para también manifestarse. No, por supuesto, ¿no? Hay otras organizaciones que... Pero para acceder al poder son las... Claro. De hecho, o sea, los parlamentos, las asambleas tienen representación partidaria, no de otras organizaciones. Entonces, por eso es importante. Claro. A ver, un punto relevante de esta... Y cuando hay otras organizaciones, que se quieren transformar en partido, se quieren obtener representación parlamentaria o llegar a la presidencia, como en el caso del MAS en Bolivia, se transforman en partidos. Claro, ¿no? Terminan siendo partido un partido de movimientos, como dice un colega nuestro, Santiago Anria, surge de movimientos sociales para llegar al poder, se transforma en un partido político, ¿no? Que tiene obviamente una estructura muy diferente a la del Frente Amplio. Es un partido con militantes, pero con militantes que vienen, ¿no? Con una estructura... Con gente que milita, pero milita en las organizaciones... Exacto. Con una estructura más que están informal. Que son las que generaron el MAS, no milita directamente en el MAS. En el propio MAS, claro. Pero entonces, el punto que iba es... Una de las razones importantes de estas estructuras vibrantes, que puede ser esta o puede ser otra, ¿no? Pero de estas estructuras partidarias que no dependen únicamente de los líderes, es que se evita, o por lo menos se mitiga la posibilidad de lo que la literatura en ciencia política llama el policy switch, ¿no? ¿Qué es el policy switch? Es que los partidos que representan un conjunto de ideas ante determinadas circunstancias hagan un viraje ideológico, ¿no? Por ejemplo, el PJ lo hizo, ¿no? Es como el caso capaz que más reconocido de esto, ¿no? El Partido Justicialista, el peronismo, ¿no? Un partido con un partido amplio ideológicamente, pero con una tradición de representar a los sectores populares, que en un momento, en la década de los 90, vira su programa, ¿no? Y pasa a tener otro programa. Pero incluso que viran después de las elecciones. Claro. Hago campaña, la idea hago campaña hago campaña, hablando, en el caso de Menem, hablando de salariazo, claro. O en el caso de Carlos Andrés Pérez, hablando de la gran Venezuela y de recuperar lo que había pasado en los 70, cuando él había sido presidente por primera vez a fines de los 80, y después dar lo que ocurre en Venezuela, el gran viraje, o aplicar políticas pro mercado y privatizadoras, como aplica Carlos Saúl Menem. Sí, claro. Digamos, esos son no sé si es el mismo caso, pero mucho más acá en el tiempo, porque a lo mejor es más que de partido, puede ser del líder, el caso Ecuador, ¿no? Con Lenín Moreno. Bueno, Lenín Moreno, aunque ahí no hay un policy switch, ¿no? Tan claro de la política, pero sí también uno lo puede entender. Llegó bajo el ala de alguien que pensaba unas cosas y terminó haciendo cosas. Hacer eso, ¿no? ¿Por qué estos partidos o vehículos electorales
liberales pueden hacer esto, ¿no? ¿Por qué el PJ pudo hacer esto? ¿Por qué Menem pudo hacer eso, Sí. no el PJ? Porque en realidad el PJ es una estructura con militantes, sí, pero es una estructura básica muy vertical, ¿no? Donde en realidad es el líder y todos se alinean al líder. Que según un autor que estudia precisamente este viraje, que se llama Steven Levitsky. Él dice, bueno, ocurrieron antes unas cosas dentro del partido, que es la pérdida de poder dentro del partido del sector sindical, Sí. ¿no? Y la concentración de los dirigentes políticos, que hizo que esos dirigentes políticos pudieran transformar de alguna manera la línea política de ese partido, utilizando otra política que ahora ya no viene al caso de por qué lograron legitimidad tanto dentro del partido como en la sociedad para generar ese cambio programático. Ajá, bien. Entonces, estructuras de este tipo son relevantes para mitigar. ¿Por qué es importante? Ofician como un freno para esos virajes, sí, porque digamos. a ver, ¿cuál es el problema de los virajes? Que en realidad los virajes alteran la lógica de la representación política, ¿no? Fíjate lo que han generado estos virajes en los sistemas de partidos de lo que estamos hablando, ¿no? En Venezuela, bueno, un sistema de partidos tradicional compuesto por estos dos partidos, AD y COPEI, AD al que se refería Rafa, explotó Claro. por los aires, ¿no? Y en Argentina no explotó, pero en realidad Terminó en el que se vayan todos. terminó en Claro, que se vayan claro. todos, exacto. O sea, generó una deslegitimación de los Exacto. partidos políticos. Pensémoslo así. Buena parte de esta estructura es lo que para digamos, mucha gente le responsabiliza de que Uruguay no haya firmado, que el Frente Amplio no haya decidido firmar en el primer gobierno de Tabaré Vázquez un TLC con los Estados Unidos. ¿Tá? Obviamente puede haber posiciones muy diferentes respecto a si era bueno o era malo, y nosotros en este caso nuestra opinión no tiene ningún sentido, digamos, ningún valor respecto a si eso es bueno o malo. Lo que sí está claro es que el Frente Amplio hoy sería un partido diferente si hubiera llevado adelante esa política. ¿Se entiende? Y para buena parte, para unos sectores importantes de la sociedad en Uruguay, si el Frente Amplio hubiera hecho eso en su primer mandato, hoy el Frente Amplio sería un partido distinto al que es. ¿Ah? Y para mucha gente hubiera perdido valor como partido de izquierda. ¿Se entiende? Hizo otras porque esa es una política que en realidad está bastante alejada de lo que para algunas personas debe hacer un partido de izquierda. Más allá de si eso es buena o mala política. Está claro. Entonces, es un límite, un freno a decisiones estratégicas que de manera que orientadas en el corto plazo y en el éxito electoral más de corto plazo puedan querer llevar adelante los líderes políticos. Eso también me parece que oficia, y acá tienen que ponerse el sombrero de docentes más que nada, para algo que en política también resulta a la larga, creo, saludable, y es que los partidos es necesario que exhiban ante la ciudadanía, si bien, digamos, lealtades más o menos unánimes acerca del sistema y de la lógica del sistema, después, desde la perspectiva programática, filosófica, ideológica, perfiles distintos para que la gente tenga opciones diversas a la hora de elegir y que no dé igual que gane uno u otro, ¿no? Que enriquece de alguna manera. Quiero decir, si tienen esos colchones como para decir, bueno, mirá, este sigue siendo de centro derecha. Acá ahora pasó algo muy interesante en la ley en la LUC, cuando se discutió y que otra vez el sector históricamente que aprecia la desmonopolización de alcoholes, que podríamos, insistió, o sea, fue una vez más por eso, ¿no es cierto? A pesar de que en el acuerdo político de noviembre había sido dejado de lado, ¿no? Una vez más fue por eso. Y una vez más, digamos, sus socios de la coalición no se lo llevaron, ¿no? Y uno veía por redes y comentarios decir, pero a estos locos, o sea, a los socios, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta que esto...? Pero a mí me parece que esas son cosas como saludables porque tienen que ver con identidades políticas y partidarias, ¿no? Sí, imagínense que uno va a un restaurante que siempre sirven lo mismo y sirven solo un plato. Bueno, el día que no te gustó ese plato, no tenés alternativa dentro de ese restaurante para cambiar por otro. Claro. Y haces dos cosas, o no vas más a ningún restaurante o vas a otro restaurante. ¿Tá? El problema de la política es cuando vos salís del sistema político, te alienás. O sea, cuando los partidos no muestran una mínima polarización, diferenciación,
La gente Eso, o se eso. torna indiferente al debate político o se aliena del debate político. Exacto. ¿Tá? Y la alienación y la indiferencia del sistema político es ver al sistema político como algo que no es capaz de canalizar los intereses de la ciudadanía. Y ahí permítame unirlo con el caso Chile que yo les planteaba y ahí antes, ¿no? precisamente lo que ocurre es que la gente no le otorga valor a lo que ocurre en la política, y cuando la gente se siente muy descontenta, si no le otorga valor a lo que ocurre en la política y a los canales institucionalizados de la política, lleva a la política a las calles. ¿Ah? Y cuando la política llega a las calles, no existe posibilidad de debate, no existe posibilidad de acuerdo, porque no hay ninguna organización que pueda mediar eso. ¿Ah? El problema de Chile precisamente es que no hay mediaciones institucionales, tanto sea de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales o de partidos políticos, de ese descontento de esa política que llegó a las calles. Y yo les dejaba pendiente de la tanda anterior estas preguntas. Bueno, en definitiva, ¿se puede decir que entonces al Frente Amplio le conviene tener a esta militancia? Y la otra, ¿y qué pasa con el resto del sistema político uruguayo? Porque uno advertía, yo por lo menos me da la sensación que advierto a esa figura del militante blanco que orgullosamente se adjetiva como tal. Bueno, que en este contexto histórico hay como un subrayado entusiasmo legítimo, naturalmente. Pero no sé si me da para decir que esa figura del militante no existe en los partidos tradicionales. Incluso digamos esto, ¿no? Si vemos los discursos de celebración de la victoria de la calle Pou, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, la calle Pou hace referencia específica al papel de los militantes en su campaña. Cosa que no aparece tan marcadamente en los discursos del liderazgo frente amplista. O sea, eso da cuenta de la importancia que le asigna el liderazgo a esa militancia y de la importancia que tiene esa militancia en sí dentro del Partido Nacional. Eso está en el libro anterior de Fernando, ¿no? Los partidos uruguayos, como dice él, de Fernando Rosenblatt, los partidos uruguayos son partidos vibrantes, ¿no? Más allá de estas diferencias. Sí. Tienen vida. Tienen vida, claro. O sea, no son ni meras etiquetas ni dependen únicamente de los líderes, aunque existen diferencias entre las estructuras militantes de los partidos tradicionales. Bueno, dejo de lado Cabildo Abierto porque no lo conozco demasiado, y la estructura militante del Frente Amplio. En todo caso, la diferencia principal es que los partidos tradicionales no tienen estructuras de militancia comunes, sino que la militancia ocurre a través de las fracciones, ¿no? Entonces vos vas a ver clubes de la 40, clubes de la 71, ¿no? Clubes de ciudadanos. Y eso es... Y la eficacia en ese caso está asociada precisamente a participar de la competencia entre esas fracciones o entre esas alas dentro de las fracciones principales del partido. Claro, la competencia de fracciones que termina siendo es riesgoso en algún punto, pero muy favorable en otro, ¿no? Claro, porque es básicamente en las elecciones internas, los partidos tradicionales movilizan mucho porque de vuelta es un momento de participación fuerte, y es a partir de ahí donde se generan los liderazgos también, donde se reproduce la militancia de los partidos tradicionales. Pero esa es una forma más clásica. Por eso el interés teórico del Frente Amplio. Claro. Porque hay muchos partidos en el mundo, ¿no? El Partido Demócrata, el Partido Republicano en Estados Unidos, por decir algunos, pero la mayoría, la participación y la eficacia está asociada a la participación en la competencia entre alas del partido o entre fracciones del partido o entre sectores del partido cuando esos están más institucionalizados. Y para terminar, seguramente no está en el libro, pero y el Frente Amplio, a pesar de eso, perdió las elecciones porque ya la militancia no es útil o porque le faltó militancia. No, nosotros no decimos que este no es un libro sobre el éxito electoral del Frente Amplio. Por eso dije, seguramente está fuera del libro. Nosotros no decimos que con esta estructura no se pueden perder elecciones, ¿no? De hecho, que con esta estructura se ganan elecciones. Con esta estructura se ganan elecciones. De hecho, se ganan elecciones y se pierden elecciones con esta estructura, ¿no? Que esta estructura cumplió un papel en esta campaña, en particular en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ¿no? No queda duda, ¿no? De hecho, la fórmula electoral del Frente Amplio monta la segunda vuelta sobre su estructura territorial. Haciendo el contrafáctico, es bastante difícil pensar
que se hubiese montado una campaña similar con esa intensidad si no hubiesen existido los lo que sí se puede asegurar es que para la primera vuelta hubo una estrategia, para la segunda hubo otra, ¿no? En ese aspecto, en el rol de la estructura. En todo caso, la segunda vuelta estuvo mucho más apoyada en las estructuras de base, lo que no quiere decir que las estructuras militantes de los sectores no hayan tenido también relevancia en la campaña de la segunda vuelta. Yo, más allá de la coyuntura de esta última elección, y yendo a la pregunta, capaz que si un partido tuviera que desarrollar la estructura del Frente Amplio, capaz que es una inversión demasiado costosa para el retorno que tiene, ¿no? Y si uno es un líder que tiene otras herramientas, y pensándolo simplemente desde la idea del liderazgo, hoy tengo formas de sustituir eso que son más baratas y a su vez me generan menos problemas en términos de cuánto me desafía a mí como líder. Ahora, una vez que eso está armado, yo tiendo a pensar que estructuras territoriales como las que tiene el Frente Amplio, o estructuras territoriales como las que tienen los partidos tradicionales, de referentes territoriales, de gente que trabaja en el territorio, porque también hay otra idea que también es una idea falsa, que es importante destacar, que es que los comités de base son espacios cerrados. Primero, los comités de base, obviamente, como todo lugar donde se hace política, puede ser más amigable o menos amigable. En algunos casos las discusiones pueden ser más amigables, en otros menos. Pero lo que queda claro es que los comités de base, como lo dice la teoría también sobre los militantes, son gente que se transformó en líder. Y la mayoría de la gente que participa en ese comité de base también participa en organizaciones sociales barriales, en sus sindicatos. O sea, son de alguna manera, a través de sus miembros, espacios que están imbricados con el territorio. O sea, esa idea de que están cerrados, que son no sé qué, es una idea también que es falsa, o por lo menos que los datos que nosotros recabamos en la encuesta y también de otras fuentes de datos como observación, eso no ocurre. Pero en todo caso... Pero el punto es, una organización territorial para alguien que va a hacer campaña, me parece que no debería ser algo que esté de más, ¿no? Un día que, si ya la tengo y estoy pagando la patente y el seguro, digamos, capaz que me sirve usar el auto. Claro. Lo otro es respecto a que ya es otra dimensión más normativa, y que obviamente ahí las posiciones no se resuelven empíricamente, sino que es lo que piense cada uno, ¿no? Es, bueno, estas organizaciones precisamente aseguran que el partido mantenga unas posiciones políticas que para alguna gente hace que queden más lejos que lo que deberían quedar si el partido obedeciera lo que quieren los votantes del partido, ¿no? Ahora, ese es un criterio de democracia, es decir, que el partido tenga posiciones que se asemejen a la posición de sus votantes. Otro criterio de democracia es que los líderes sean responsables ante el grupo de militantes que también pertenece a su partido. El problema es que la posición de los votantes no se puede relevar sistemáticamente, ¿no? La posición de los votantes se releva en una elección. Una vez cada 5 años, cada 4 años. O se releva en la opinión pública. O se releva, sí, está bien. El relevamiento en la opinión pública tampoco es sistemático, ¿no? Entonces, en realidad, cuando los partidos no tienen estructuras de este tipo, ¿no? No significa que todas las estructuras tienen que ser como las que tiene el Frente Amplio. Cuando no tienen estructuras de este tipo, en realidad dependen mucho más de los liderazgos, y depender mucho más de los liderazgos conduce a la oligarquización conduce a procesos no democráticos dentro de los partidos. Claro. Bien, pero en todo caso, esta estructura que tiene el Frente Amplio luce como bastante excepcional, incluso desde la perspectiva internacional, ¿no? Sí, la idea de que haya gente que participa a través de delegación directamente en la estructura, en la toma de decisión, en los espacios de toma de decisión, es bastante excepcional. Y es más excepcional porque esa estructura está separada de la estructura donde se seleccionan candidatos y donde se cooptan, si uno quiere decirlo de esa manera, se cooptan militantes o dirigentes para cargos de designación. Y si ustedes tuvieran que... Y eso hace que esto funcione de una manera donde los líderes tienen menos capacidad de controlarlo. Porque ¿cuál es una de las formas de control de los líderes? Bueno, el control de los líderes sobre los militantes es diciéndole, bueno, yo soy el que tengo la posibilidad de darte llaves o de cerrarte las puertas en tu carrera política. No, yo tengo la posibilidad de que vos accedas o no a cargos.
Bien, y en el este Frente caso, Amplio... en esa otra parte no lo tienen, porque la gente no tiene esa expectativa, o por lo menos está ahí por otra cosa. La expectativa que tienen es la de incidir sobre las posiciones Puede del ser partido. que también tengan la Sí, expectativa obvio. de estar en un cargo, pero por lo que están ahí no es necesariamente o únicamente por eso. Bien, también alguien puede decir, ni siquiera estoy ahí, pienso, ¿no?, en alguna militante histórica, ni siquiera estoy ahí porque siento que después mi posición va a ser respetada en el Congreso, la gente, sino porque así es como entiendo la política, claro, haciendo está cosas bien, todos los porque, días, ¿no? Y porque creen de buena fe que si su partido gobierna la nación, gobierna la república, va a ser una buena noticia para la mayoría de sus compatriotas, ¿no? Claro. Sí, claro, que en el fondo los incentivos identitarios siguen existiendo. Ahora, no son lo suficiente como para transformar a la gente en militantes. ¿Tá? Claro, y lo otro es que los partidos pueden sumar adherentes y perder militantes, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por último, los niveles de militancia en los partidos no dependen necesariamente de lo que hagan los partidos, sino que dependen de factores exógenos como son los niveles de polarización del sistema. En el 71 había mucha militancia partidaria, ¿no? Pero había mucha militancia partidaria porque era un momento de alta polarización política. Claro, ¿no? claro. Entonces, no es que la estructura es la que echa o no atrae gente. La estructura, por lo general, lo que hace es transformar a los que llegan a esa estructura en militantes, pero acercarlos hasta ahí es tarea de los dirigentes, y muchas veces esa tarea de los dirigentes está facilitada porque el país vive momentos políticos donde hay gente que está dispuesta a pensar que puede entregar tiempo a la organización. Bueno, Rafael Piñeiro, Verónica Pérez, coautores junto a Fernando Rosenblatt de How Party Activists Survive, el libro que mereció el premio Leon Epstein de la Asociación de Ciencia Política de Estados Unidos. Bueno, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Y felicitaciones otra vez. Gracias. Gracias por la invitación. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.